Ok, es muy importante saber que vivimos en un tiempo de sombras y en un mundo saturado de falsedades, verdades a medias y distracciones que intentan apagar la voz del Espíritu. Mientras la corriente de este sistema actual arrastra a las multitudes hacia la conformidad y el vacío, surge una señal de esperanza. ¿Y cuál es esta señal de esperanza? Y es que existe un remanente que se levanta con valentía. Son hombres y mujeres que han decidido no amoldarse a los moldes de una sociedad errada, y nuestra razón de ser no nace de la rebeldía, sino de una identidad profunda como hijos de Dios. Hemos sido llamados a marcar la diferencia, no por nuestras propias fuerzas, sino reflejando el carácter de Cristo en cada paso, en cada palabra y en cada pensamiento. En este canal la verdad no se negocia, no buscamos agradar a los oídos, sino transformar corazones a través de la exposición fiel del Evangelio. Nos esforzamos cada día por imitar al Maestro, manteniendo la integridad de las Escrituras por encima de cualquier tendencia humana. Para cumplir esta misión presentamos a un cuerpo de ministros y predicadores profundamente comprometidos. Cada voz que escucharás en este espacio está altamente capacitada y dedicada al estudio del texto sagrado. Son hombres de oración llamados por Dios para exponer con claridad, pasión y autoridad las Santas Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Si hay algún visitante, algún hermano que no tenga Biblia, comparta la palabra. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues se reúnen, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tienen casas en cual coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Acaso los alabaré? En esto no los alabo. Puede tomar asiento. Desde hace algún tiempo tenía la inquietud de repasar este tema, y en estos días me di cuenta lo necesario que era, cuando ni yo mismo recordaba algunas partes de ello. Imagínense, yo dije, si yo, que fui el expositor de este tema, no lo recuerdo, ¿qué serán mis hermanos que apenas lo escucharon? ¿Qué será aquellas personas que vienen ocasionalmente a la iglesia y escuchan alguna palabra una vez y pasa un tiempo? Entonces creí más conveniente todavía el hecho de repasar este mensaje que alguna vez lo traje, y decidí colocar acá lo indigno de los corintios. ¿Qué era lo indigno que ellos hacían o tenían ya por costumbre dentro de su iglesia al momento de impartir la cena del Señor? Y destacando y leyendo entre versículos, indagando en ellos, pude notar no solamente 3, sino 4 cosas. Y es que se nota mucho, se ve demasiado patente, palpable dentro de esta iglesia, que las personas eran indiferentes en cuanto al pecado. O sea, llevaban su vida pecaminosa a espaldas de la congregación, y venían, participaban de una u otra cosa dentro de dicha congregación como si no ocurría nada. Participaban sin confesar sus pecados a Dios, sin confesar sus ofensas a los hermanos, y aún se conducían dentro de la iglesia del Señor como sin culpa alguna, como si no hubieran hecho nada. Otra de las cosas que
que pude notar es que había falta de discernimiento en ellos, por no decir en todos, en cuanto a lo que es la cena del Señor. Ellos creían y estaban completamente seguros que a pesar de su vida distorsionada como creyentes, ellos estaban participando fielmente de la cena del Señor. Que indiferentemente de cuál fuera su vida fuera de la congregación, ellos lo estaban haciendo bien porque venían y cumplían con un ritual o una ceremonia que está estipulada en las Escrituras, pero que no implica solamente un acto visible o una actuación que podamos hacer dentro de una determinada congregación, sino que esto amerita también una condición espiritual óptima delante del Señor. También pudimos notar, los que me acompañaron en la lectura, que se presenciaban divisiones dentro de la congregación y a su vez habían carnalidades dentro de ella, obras carnales entre hermanos. Ya vamos a indagar un poco más en eso. Y también estas divisiones y esta carnalidad que había entre los hermanos llevaba a una irreverencia total a lo que es un culto a Dios. Ahora, cuando digo que había falta de discernimiento entre ellos, es que no comprendían o no valoraban la importancia del cuerpo y la sangre de Cristo que se estaba conmemorando en esa celebración. Cuando como iglesia estamos impartiendo la cena del Señor, no lo hacemos como de costumbre. Ciertas iglesias o ciertos grupos religiosos lo hacen, que parece más bien un rito de funeral, donde se lamentan, donde hacen como que están viendo a Cristo allí sangrando, como que pobrecito él, sino que estamos conmemorando, trayendo a nuestra memoria, recordando y celebrando todos los beneficios que hemos obtenido por medio de ese sacrificio en la cruz. Sabemos que hemos sido libertados de la condición de pecado en la cual estábamos. Sabemos que ya no somos esclavos de este pecado que en otro tiempo nos dominaba y nos llevaba donde quiera. También comprendemos de que tenemos sanidad primeramente en nuestra alma por medio de este sacrificio. Y como dice en Isaías, Él borró todas nuestras rebeliones. Amén. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, las divisiones y la carnalidad se podía ver en el desprecio que estos hermanos tenían por otros congregantes. Uno igual a usted y a mí, que tal vez estaba sentado a su lado, al momento de la cena, en esta congregación que estamos hablando, la iglesia de los Corintios, algunos con mayor estatus social, tal vez más bienes, cosas en general, venían y organizaban su banquete de una forma tan prestigiosa, tan meticulosa, pero no había en ellos el deseo de compartir o el anhelo de compartir esto con los hermanos que no tenían nada. Recordemos que en este tiempo, los tiempos bíblicos, los creyentes en una iglesia, en una congregación, no eran todos libres, no eran todos personas con cargo, habían esclavos, habían personas que eran siervos de otros y también eran creyentes. En una congregación habían, así como hoy puede haber también diversidad de clases, y no porque nosotros hagamos distinción de clases, sino que la sociedad sí lo ve. Hay ricos, pobres, clase media, según lo que dicen los estudiosos. Pero el asunto es que esto no se trata por distinción social, sino que somos un cuerpo en Cristo. Y parece ser que esta iglesia perdió esta noción. Cuando cada uno se apropiaba de su banquete
y llegaba un hermano y atraía hacia él personas de su mismo círculo, de su misma capacidad monetaria, de su misma posición, y ese era su grupo de cena dentro de la congregación. Como decir actualmente que al momento de celebrar la cena, pasen allá aparte los líderes, un ejemplo, y los líderes de la congregación se llevan hacia allá las personas que más ofrendan. Algo así estaba sucediendo ahí. Y los que no traían nada, los que no tenían capacidad de traer nada, los que tal vez eran menospreciados por su condición, estaban ahí en una mesa simple con lo que cada uno podía traer. Y el asunto aquí es que desviaron su visión totalmente. Por eso lo de la falta de discernimiento es que el objetivo de algunas personas en ese tiempo, y aún hoy día se puede apreciar, que el objetivo de algunas personas no es Cristo al momento de celebrar la cena del Señor. Cuando disponen en este compartir, que habla la Escritura que habían banquetes, bebida, comida, y aún hoy día hasta nosotros lo practicamos, que hacemos algún compartir con todos los hermanos, pero el enfoque general de estos hermanos en Corintio, de estas personas, estos creyentes, era que hacer un esfuerzo para ser ostentosos en lo que tenían, pero no para compartir con los hermanos, sino para sí mismos. Tanto que dice en los versículos que leímos que unos se adelantan y comen, otros se embriagan y no esperaban a los demás. Como decir que no, vamos a comer nosotros que trajimos, nosotros no sabemos si van a traer, después va a haber que compartir con ellos también. Entonces no, decían ellos, no nos parece justo. Y es el grado de egoísmo que puede haber en un creyente. Y digo puede porque somos nosotros también creyentes de Cristo. No fue en Corintio, eso no se quedó allá nada más. Eso sigue repitiéndose, y todo para enseñanza de nosotros. Y todo esto acababa en una irreverencia. Trataban la cena como un banquete cualquiera, como que usted y yo fuésemos a un restaurante y allí cada quien pide lo suyo, cada quien come, no me importa si el otro comió, si quedó satisfecho o no. Ese era el comportamiento de un creyente en Corintio. Corintio, entre las iglesias, fue una de las más problemáticas que pudo tener Pablo a la cual dirigirse. Había inmoralidad, no solamente inmoralidad, sino que este caso de inmoralidad no lo trataron internamente en la congregación, sino que buscaban ayuda externa de personas que ni al caso venían con la iglesia de Cristo. Que en un momento Pablo dice, es que no hay alguno, ni siquiera hay uno justo entre ustedes que pueda juzgar esto. La iglesia de Corinto estaba totalmente desorientada en cómo debían conducirse, a pesar de haber sido una de las iglesias fundadas de Pablo, a pesar de haber estado allí atentos, siempre hubo como una distracción de los miembros en cuanto a sus propios deseos, a su conveniencia, y aún así de orgullo, de soberbia. Capítulos después de la cita que estamos tratando habla de los dones, de las lenguas, y el uso de esto que hablan no es que lo hacían porque sabían o que les era de provecho, no, sino para jactarse de que cada uno tenía un don, de que cada uno hacía algo. Todo era con jactancia. Ahora, la Biblia nos habla de algo importante en cuanto a la cena del Señor, y es que nos habla de examinarnos a nosotros mismos. Ahora, examinarse requiere una confrontación interna en nosotros. Muchos de nosotros, así como ellos en su tiempo, hacemos caso omiso
al momento de examinarnos de tantas cosas. Y esto no es más que orgullo. Esto no va más allá que orgullo. Muchas personas prefieren abstenerse de participar en la cena del Señor porque al momento de examinarse saben y reconocen que deben pedirle perdón a una persona y prefieren decir no le voy a pedir perdón, prefiero no tomar la cena. Prefieren extender o dar largas a ese asunto en su corazón que ellos creen que va a seguir del mismo tamaño, pero cada vez va en aumento. Ya a la siguiente ya no tienes algo en contra de un hermano, sino que resulta que son 2 o 3, el líder que te preguntó, de repente tienes un problema con tu esposa y resulta que por no pedir perdón, simplemente no reconocer, conciliar con tu hermano, prefieres no participar, abstenerte de ser miembro en la cena del Señor. Prefieres eso que conciliar primeramente con tu hermano y más aún con Dios. Primera de Juan 1:9 habla de que debemos confesar nuestros pecados a Dios. Debemos confesarlos. Él nos va a perdonar si confesamos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si le hemos hecho daño a alguna persona, debemos ir y restituir, bien sea reconocer el error que hemos cometido, bien sea reponer la falta que hayamos hecho, pero debemos accionar, no solamente quedarnos en la parte de examinar, ok, hice esto, hice aquello, no puedo. En ninguna parte de la Biblia dice, la persona que hace esto no puede tomar la Santa Cena. En ninguna parte lo prohíbe, pero sí nos da pautas o nos da indicios claros de cuáles son las condiciones o cuáles deberían ser las condiciones espirituales de una persona que va a participar en la cena. Y la cena, a pesar de que no se prohíbe a nadie, no es para todo el mundo tampoco. Por ejemplo, no es para personas que viven abiertamente el pecado sin intención de arrepentirse, porque esto contradice el llamado a vivir en Cristo. 1 Corintios capítulo 5 dice así, capítulo 5 versículo 11, dice, más bien os escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fíjense que dice, alguno que llamándose hermano fuese fornicario, habla tantas cosas, pero cuando dice esto lo habla a modo de práctica. Una persona que está fiel en la asistencia a una determinada congregación, pero que sus hábitos son totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Una persona que vive defraudando en su negocio, una persona que vive engañando a su esposa, una persona que vive maltratando a sus hijos, una persona que vive mintiendo, siendo avaricioso, siendo codicioso, siendo lujurioso. Estas personas no deberían participar de la cena del Señor. Y dice, lo que está diciendo aquí es que si ves a alguien así, si puedes percibir que hay una persona así, no te juntes con esa persona. Ni aún comas, o sea, no puedes compartir la cena del Señor, una institución que además de, no solamente es una ceremonia, no deja de ser santo por ser una ceremonia más en la congregación, pero no puedo participar de la cena del Señor junto a una persona que vive de esta manera. La cena del Señor no se le prohíbe a nadie, pero tampoco es para personas que rehúsan perdonar o reconciliarse, yendo en contra del mismo perdón que Cristo ofrece.
qué cosa tan contradictoria es que anhelo o creo firmemente en el perdón que Dios me dio, pero no creo que alguien merezca mi perdón. Qué cosa tan terrible, qué grado de orgullo y de altivez hay en el corazón de una persona que puede estar tan completamente convencido de que Cristo lo perdonó todo a él, pero que él no está en la obligación de perdonar a nadie. Y no obstante con esto, llamándose creyente, creyendo que está bien delante de Dios, participando en la cena del Señor. Estas cosas se veían en la iglesia de los Corintios. Estas cosas se ven en la iglesia de Cristo actualmente. Como creyentes debemos acercarnos a Dios con la actitud correcta. Lo contrario a indignamente, que sería dignamente, es darle el valor, la apreciación y el significado que la cena amerita, que la cena tiene en sí misma. No es de que el pedacito de pan significa una cosa en sí, sino lo que representa. No es el vasito de vino, de jugo, sino lo que representa. Para mi vida significa más que un simple vasito, más que un simple pedacito de galleta, de pan. Los que están prontos a bautizarse deben estar plenamente certeros del conocimiento de esto. Que al momento de participar en la cena no es que están cumpliendo una obligación más en su iglesia. No es que, bueno, me bauticé, me toca tomar la cena. No, es que como creyente ahora tengo el beneficio de participar junto con mis hermanos en conmemorar los beneficios que Cristo me dio. Y esto merece no solamente reverencia, merece una muestra de que en mí haya agradecimiento. Y no obstante, debemos examinar nuestros motivos al momento de tomar la cena. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí la estoy tomando? ¿Por qué la estoy tomando? Muchas veces estamos tan concentrados en, no, es que si estoy haciendo esto no la puedo tomar. Pero nos olvidamos de por qué sí. ¿Por qué la estoy tomando? A veces le podemos preguntar a alguien así, una persona al azar, ¿por qué estás tomando la cena? Tal vez no sepa qué decir, no, porque lo dice la Biblia. Pero para ti, ¿qué significa tomar la cena? ¿Qué estás haciendo cuando estás participando del pan y de la copa? ¿Qué estás recordando? Estas cosas son importantes. Debemos examinar nuestro corazón antes de participar. Es lo que enfatiza el apóstol Pablo cuando dice, examínese cada uno y participe así del pan. O sea, examínese. Y si usted cree, si su corazón, su conciencia y aún Dios no le reprende, participe del pan. La participación en la cena del Señor para el creyente es algo de convicción y honestidad. Primeramente con Dios y con usted mismo. Ninguna persona se va a acercar a usted y va a decir, tú no puedes tomar la cena. Porque podemos tener indicios, puede haber el discernimiento de que Dios trate con una persona y revele la condición de alguien, pero no va a llegar alguien y te va a decir, tú no estás en condición de tomar la cena. No va a suceder, porque es cuestión de yo conocer mi propia condición y ser sincero conmigo mismo, ser sincero con Dios. Pero esto no queda impune, y allí es donde la cosa se pone seria. Hay consecuencias al tomar la cena del Señor indignamente. Y es lo que dice más adelante el versículo 29 del 1 Corintios capítulo 11. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando habla de que muchos duermen,
se está refiriendo a que muchos han muerto. El hecho de participar indignamente en la cena acarrea consecuencias en nuestra vida. Primeramente, nuestra vida espiritual, como creyente. Pero esto, tarde o temprano, se va a hacer notorio, se va a hacer palpable. Y no es algo puntual, que cada persona que en la congregación se enfermó, tomó la cena indignamente. No. Porque muchas veces las personas se enferman por degradación del cuerpo, las leyes de corrupción a las que estamos sujetas en esta carne. Pero cada uno conoce su condición. Cada uno sabe el porqué de las cosas. Pero qué lamentable sería vivir sirviendo al Señor en una constante enfermedad, en una constante agonía, que para usted no sea un disfrute servirle al Señor, simplemente por no dejar atrás un hábito, un pecado, una práctica, y está allí sobrellevando la cosa por no soltar un peso por el cual Cristo ya pagó y dijo que no estaba condenado a traerlo. Debemos reconocer nuestra necesidad de Cristo. Como creyentes, en ninguna ocasión debemos creer que no necesitamos de Cristo. Para levantarnos, damos gracias al Señor por este día. Disponemos algún plan en nuestra vida y si es la voluntad del Señor, lo ponemos ante sus pies porque creemos y queremos que nuestros planes se cumplan. Pero eso no es reconocer nuestra necesidad de Cristo. Esa es una necesidad por conveniencia, porque quiero que se me den las cosas, porque quiero que todo me salga bien. Pero mi mayor necesidad de Cristo es cada día estar agradecido con Él, servirle a Él, amar al Señor. La única forma de saber que estoy amando al Señor es obedecer sus mandamientos, y el Señor me manda, me indica que debo apartarme del pecado, que debo apartarme de las tinieblas, que debo apartarme de todo lo que no me conviene en el Señor. A su nombre. Otra de las cosas que debemos hacer como creyentes es exaltar la magnificencia de Cristo y la suficiencia de su obra redentora en nuestra vida. No debemos condicionar lo que Cristo puede hacer por lo que yo tengo. No debo poner limitantes al poder de Dios en mi vida. No puedo abstenerme de acercarme a Dios por creer que no, es que ya para mí no hay remedio. Cuando sabemos que es un Dios fiel y justo, que nos perdona cuando reconocemos, cuando confesamos y nos recibe. Amén. Debemos tener comunión con los miembros de nuestra iglesia como si fueran miembros de nuestra familia, como si fueran familia de sangre, aún más. Es insólito que hayan personas en congregaciones que no se conocen entre ellos. Y no es porque sean miles, sino porque simplemente no les interesa comunicarse con el que tienen al lado. Si no cumplen su obligación de estar allí, que vean que fue, que vean que puso el sobre y converso con mi compañero de al lado, con mi esposa. No me interesa lo demás. Es insólito que en una congregación suceda algo grave respecto a un hermano y nadie lo sepa. No porque se propague un chisme, sino porque estamos velando por la vida de nuestro prójimo. Estamos velando por nuestro hermano y queremos el bien para otros. Así como anhelamos tener el bien para nosotros mismos, debemos amar a los demás, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Algo muy importante, lo cual también es uno de los objetivos de la cena, es proclamar el Evangelio en todo tiempo. Al finalizar, dice que la muerte del Señor anunciáis. Cada vez que celebramos esto, cada vez que conmemoramos la cena del Señor, estamos anunciando la muerte y resurrección del Señor. Estamos predicando, estamos recordando, estamos pregonando palabra de vida. Cada vez que alguien lo ve a usted o a mí
en publicaciones, en medio de la cena, cada vez que le preguntan, mire, ¿qué hacen en tu iglesia? Estamos proclamando al nombre de Cristo. Y muy importante, como creyentes debemos confesarnos nuestras ofensas y perdonarnos. Salmos 32, 5. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es en cuanto a Dios. David estaba seguro que confesó ante Dios su pecado y él lo perdonó. Ahora Santiago dice algo muy importante también. Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No solamente perdonar, también es velar con nuestro hermano en oración. Y esta sanidad, cuando usted indaga en cuanto al significado de la palabra, tiene que ver por una parte con salud, pero también habla de respecto al alma, al corazón de las personas. Un principio aplicable es el que se habla en Mateo 5, 23 y 24, que es cuando dice que si vas a presentar una ofrenda y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, entonces ven y presenta. Y allí un pequeño punto muy importante es que no todas las veces somos nosotros los que ofendimos. Muchas veces otra persona nos ofendió a nosotros y nosotros estamos como atando a esa persona en el sentido de que está amargada porque me hizo algo, pero como yo no le hice nada, yo no necesito reconciliarme con él o con ella. Y no me importa, hago caso omiso, me da igual. Y resulta que en esta cita dice, si alguien tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con esa persona. Si hay algo de orgullo en ti, esto le dio una aspereza sacudida. O sea, no es que tú tengas la culpa o no, es que debes restaurar la comunión con tus hermanos. La comunión con tus hermanos es un reflejo de tu relación con Dios. ¿Cómo puedo decir que tengo comunión con Dios y no tengo comunión con mis hermanos? Como dice la carta de Juan, o sea, si no ves a Dios, vas a decir que amas a tu hermano que lo estás viendo y no lo amas, vas a decir que amas a Dios. Todo va junto, todo va junto. La comunión que tengo con Dios se va a ver reflejada en la comunión con mis hermanos. Simple. Solo depende de nosotros si es fácil. Cuando dejamos de resistir, le hacemos resistencia a lo que Dios demanda de nosotros. Y Dios demanda, sí, Dios demanda cosas de nosotros. Esta salvación que Él nos dio es por gracia. Pero debemos vivir de tal forma que el mundo sepa que somos salvos. Que cualquiera que nos vea pueda ver algo diferente en nosotros. Pueda ver que hay un Dios que restaura, que transforma vidas y que trae sanidad a nuestra alma. Es una cuestión de conciencia, ya lo venía diciendo, y convicción delante del Señor. Debemos pedir sabiduría a Dios. Santiago 1:5. Si alguno quiere sabiduría, pídala al Señor. Debemos examinarnos, lo que viene diciendo 1 Corintios 11:28,
y que el Señor nos haga comprender de que no somos perfectos. No debemos acercarnos al Señor creyéndonos perfectos en sí, de que no, yo sí puedo tomar la cena. No, yo sí, porque no tengo nada en contra de nadie. No. Qué bien que estoy en condiciones para tomar la cena, pero esto no debe ser motivo de jactancia tampoco. Salmo 139 dice algo, al momento que lo leí, yo dije, oye, este hombre se creía perfecto. Salmo 139, versículo 24. Al 23 dice, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice el 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino. A primera instancia yo dije, oye, él cree que no hay nada malo en él, pero no, él simplemente le está diciendo al Señor, ve lo que hay en mí, que de esos malos caminos ayúdame a conducirme por el bueno. Porque el ser humano, ninguno puede decir, no, yo soy bueno. Si mismo Cristo le dijeron, maestro, bueno, y él simplemente dijo, no, bueno es mi Padre, que está en los cielos. Y muchos nos creemos buenos. Hay momentos donde a cierta demanda o a cierta cuestión, no, yo sí, yo soy bueno para eso. Y qué bien que estemos capacitados. Lo malo es cuando pasamos ese hilo tan delgado a la jactancia de las capacidades, dones o talentos que Dios nos dio. Debemos confesar nuestras faltas a Dios, como ya leímos en 1 de Juan, y también a quien hayamos ofendido. Romanos 12, 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y me resonó cuando dijo todos los hombres, porque no es nada más estar en paz aquí. Usted puede venir un día a la iglesia eufórico, lleno de ira, por un problema que tuvo con su vecino en el trabajo, y eso le va a estorbar al momento de estar aquí reunidos. Es con todos los hombres que debemos estar en paz, en cuanto dependa de nosotros. Si yo sé que alguien allá afuera tiene algo contra mí o tuvo un problema con alguien, yo debo procurar enmendar ese daño en lo que esté a mi alcance. Ya si la persona desiste, bueno, yo hice todo lo posible. Si es posible, en cuanto dependa de mí, yo voy a procurar estas restauraciones. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Más abajo dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, ya que tenemos el conocimiento de Dios, o que Dios nos permitió conocerle por medio de su palabra, de su Espíritu Santo,
y aún así optamos por continuar nuestra vieja manera de vivir, dice algo muy claro aquí y muy perturbador para quien se halla en esta condición. Y es que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Como decimos coloquialmente, mientras haya vida, hay esperanza. Si estás oyendo esto y estás en esa condición, estás a tiempo. Aún hay tiempo. Fiel y justo es el Señor para perdonar nuestros pecados si confesamos a Él, si nos arrepentimos de verdad, de corazón, para poder acercarnos, para seguir acercándonos a Él, pero esta vez con plena certidumbre de fe, con corazones sinceros, con manos limpias. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén.